porque usted es un privilegiado de estar aquí. Hay personas que son importantes en la iglesia, tienen liderazgo y me hablan de temas que nosotros en Romanos lo hemos estudiado en profundidad. Esto es como el que está estudiando una carrera y no hace algunos ramos. Y es complejo, es complejo. Yo cuando me tocó estudiar hebreo, la verdad que me esforcé mucho y no aprendí nada. Es difícil. Bueno, hay un montón de material como para poder apoyarse y desarrollarse. Pero es la verdad, usted me conoce, no escondo las cosas. Sin embargo, tengo la bendición de que el Señor pone los recursos. Y es más o menos lo mismo, pero a veces no hay recursos porque en términos concretos lo que usted está recibiendo en este lugar es potente, es poderoso, es grande, es extraordinario. Entonces siéntase un privilegiado de estar aquí. Concéntrese, escuche, aprenda. Imagínense que nosotros vamos a ver ahora el capítulo 15 de Romanos, de una parte de la Biblia que pareciera no tener como profundidad. Porque, mire, se lo voy a leer primero. Vamos a ir a Romanos capítulo 15, del 22 en adelante. Si no está en la pantalla, usted búsquelo en su Biblia teléfono, ¿cierto? Celubiblia, yo tenía antes una de un pescadito, hoy día tenemos la YouVersion. Somos gringos. Este mensaje tiene por título Una vida impulsada por el Evangelio, un impulso. Recién yo estaba cantando y usted vio que de repente sale un cántico espontáneo. Y eso es un impulso interno que ni siquiera pasa por la mente, que es algo que el Señor pone dentro, de tanta gratitud que sale un cántico, que sale agradecimiento, que son palabras que son, qué lindo lo que decía el pastor, son palabras que se las digo a cada rato al Señor, que salen, que fluyen. ¿Por qué? Porque hay un motor dentro, hay algo que te impulsa. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un auto con tracción trasera y tracción delantera? Tienen diferente nombre. La tracción delantera se llama tracción. Y cuando el auto tiene tracción trasera, ¿alguien sabe cómo se llama? Igual que los barcos. Ahí les di una pista buena. Propulsión. Aprendió algo nuevo, ¿ves? Cuando el auto tiene tracción trasera, las camionetas, ¿cierto? Tienen propulsión. Porque la propulsión te empuja. La tracción va alcanzando, va tratando de agarrar hacia adelante. La propulsión te empuja. Bueno, el Espíritu Santo se transforma en esa propulsión en nuestra vida cuando entendemos bien la palabra. Diga conmigo, Señor, quiero entender tu palabra. Una vida impulsada por el Evangelio. Ese es el título que tiene este mensaje, una vida impulsada por el Evangelio. No sé si hay posibilidad de que la luz de contra que está atrás me la bajen o la bajen por último, porque justo me llega a la pantalla y no me deja leer. Le subí todo el brillo y no pasa nada. Eso. Mire, este trozo de la Escritura dice: Pablo se propone ir a Roma. No sé si usted lo tiene ahí en Reina Valera. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Está hablando a los romanos. Acuérdense que una carta a los romanos. Y Pablo bueno, todos pensamos que está en Jerusalén, pero está en Corinto. Ahora, no teniendo más campo en estas regiones, deseando desde ya hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Encaminado allá, atienda eso, encaminado allá por vosotros. Una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España.
y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros y el Dios de paz sea con todos vosotros. Esta clase la voy a dividir en dos. Usted sabe que yo soy un poco larguero para predicar, porque el Señor me entrega mucho más de lo que tenemos y es una bendición también para ustedes, para que usted pueda crecer aún más en conocimiento del Señor. A veces nosotros tenemos delante de nosotros una joya preciosa, invaluable y no sabemos. ¿Cuántos casos han pasado así? ¿Cuántos casos se cuentan de un hombre que fue a vender un violín y dijo, deme lo que sea? Y el hombre le dijo, ¿estás seguro? Sí, deme lo que sea. Le doy $500. ¿$500? ¿Tanto? Yo venía por unos $20 por esta cuestión. Se fue feliz con los $500, pero era un Stradivarius, un violín que valía más encima, era original y valía una fortuna. Y así hay muchos. Bueno, nosotros tenemos un trozo de la Biblia que tiene una profundidad que se transforma en un valor incalculable en cuanto a entender las Escrituras, en cuanto a entender la vida cristiana. Acuérdense que nosotros veníamos hasta el capítulo 11 y veníamos hablando doctrina aplicada a la vida, pero después del 12 comenzamos a hablar de aplicaciones prácticas en la vida. ¿Se acuerdan? Que hablamos del débil en la fe, hablamos varias cositas interesantes. En el 12 lo cortamos diciendo, presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional, preséntense a Dios, lo que estábamos haciendo recién, y lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, aunque hayamos tenido un día malo. Amén. Dios no se merece mi mala cara. Él nunca te pone mala cara, nunca. Hace un tiempo atrás andábamos buscando una ruta para legendarios y nos fuimos a unos cerros que están como de Quintero, entre Quintero y Puchuncaví, pero hacia adentro. Y encontramos el fundo Malacara, donde estaba el estero Malacara, totalmente seco. Ahora ya tenía agua, este año supe. Malacara, ¿existe Malacara? Existe un lugar ahí, un sector grande que está. No sé si tú lo has escuchado, Juan Carlos, para esos lados. Bueno, no de Colmos, más allá llegando a Puchuncaví por atrás. Bueno, Dios nunca te pone mala cara, nunca te lleva al estero mala cara, entonces usted no le puede poner mala cara al Señor. Amén. Romanos capítulo 15 es una joya extraordinaria, es sorprendente y la verdad que nosotros muchas veces no somos capaces de ver lo que hay debajo de la superficie. ¿Quién me dice que hay debajo de mi superficie donde estoy parado? Nadie. ¿Por qué? Porque no lo puede ver, ¿o sí? ¿O no hay nada debajo? Levanta, Oscar, por favor. ¿Me prende la luz acá si está el iluminador? ¿No está? ¿El Mati? ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay? ¿Qué hay, cierto, para guardar los instrumentos? Hay hartas cosas. No somos capaces de verlo, entonces nosotros leemos este trozo de Romanos y no sabemos muchas veces la profundidad que hay en este trozo de la Biblia. De hecho, Pablo dice en el verso 22, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora no quedando ya más lugar para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, iré a España. ¿Usted se imagina el mapa? Sí, todos han estudiado, conocen el Mediterráneo, el mapa del Mediterráneo. Tenemos acá a la derecha, ¿verdad? Tenemos Jerusalén, tenemos Israel al final del Mediterráneo. Luego comenzamos a avanzar Grecia y viene la bota de Italia. Ahí está Roma, estamos claros, ¿cierto? La Roma, ¿cierto ahí?
Y luego seguimos avanzando y llegamos al final, el final del continente europeo y está la península ibérica, ahí está España. Entonces Pablo está hablando de ir a España, al otro lado, pero en la mitad le está quedando Roma. Entonces, eso tiene una cosa re importante, porque él le dice, después que haya disfrutado un poco de vuestra compañía, yo seguiré a España, pero ahora yo voy a Jerusalén. A ver. Pablo está escribiendo la carta a los romanos desde Jerusalén. ¿Por qué no? Eso, porque le dice que va a Jerusalén. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Comprensión de algo tan sencillo. Entonces este es un dato súper interesante porque Pablo está escribiendo la carta a los romanos. Se estipula que estaba en Corintio, en la iglesia de Corintio. Y de ahí él está preocupado de otros lados. Y él está siendo movido, y ahora vamos directo al título, ¿cierto? Un motor interno que lo lleva a predicar el evangelio. Entonces él quiere ir a donde los romanos, pero a él le interesa llegar a España. ¿Y a quién le interesa llegar a España? Porque allá quiere predicar el evangelio. Entonces él le dice, mira, los de Macedonia y los de Acaya hicieron una buena ofrenda, hicieron unas buenas lucas. Y esa platita yo no la voy a ocupar para mi viaje misionero, para el plan que tengo. Porque esa platita es para los pobres santos que están sufriendo en Jerusalén. Ya estaba la persecución, y la persecución no solo del imperio, sino que de los judíos directamente. Usted leyó recién ahí que decía, oren para que me reciban la ofrenda. Porque también estaban medio mezclados los cristianos con los judíos. Y al estar medio mezclados, los judíos iban a decir, ¿y quién es este Pablo? Como decía un jefe que yo tenía, ¿a quién le ha ganado? ¿Quién es este? Si los apóstoles, él nunca estuvo con Jesús, ¿qué viene a darse la hora de apóstol? ¿Se acuerda que Pablo defiende su ministerio en todas las cartas, permanentemente? Él vivía incomprensión, rechazo, porque no solo no lo reconocían que hubiera estado con Jesús, aparte era perseguidor. Y los que estaban ahí eran seres humanos. ¿Qué viene a enseñarme este? ¿Qué viene a enseñarme este? ¿Se acuerda que Jesús hicieron lo mismo? Y el Señor dijo, no se preocupen, no hay profeta en su propia tierra. Siempre se genera eso, y aquí era fuerte. Entonces, Pablo dice que los de Macedonia y Acaya entregaron una bendición muy hermosa y le habla un tema doctrinal maravilloso, que ellos están en deuda con lo material, porque de los judíos viene la salvación, pues, eso dice la palabra. Cristo, ¿de dónde era? Judío. ¿Y de quién viene? ¿Y de quién viene nuestra salvación? De Cristo. ¿Quiénes mantenían el oráculo? ¿A quiénes Dios le dio el verit, el pacto? ¿A quiénes? Dios se lo dio a los judíos. Y sobre esa bendición que ellos, usted sabe que no la quisieron, nos rebotó y nos cayó a nosotros. Entonces Pablo está muy preocupado de llevar bendición económica, material, a los hermanos que están en Jerusalén resistiendo. Entonces, él le dice, yo iré a entregar esa ofrenda y luego iré a España. Y cuando vaya de camino, yo iré donde ustedes, pero dice, iré con la plenitud de Cristo. ¿Qué podía ofrecerle Pablo a estos romanos? La plenitud de Cristo. Y uno dice, es que Pablo era bacán. Pablo hacía milagros, ¿cierto? De repente ustedes se han referido a mí como pastor así, no, mi pastor es bacán, es aquí. Hay un hermano de la iglesia que participó en el tema de los coros pentecostales y me presentaba el otro día al gimnasio, les presento al pastor más bacán de Quilpué, porque yo estaba haciendo pesas con él ahí, ¿cierto? Y yo me mataba de la risa. Pero yo no me voy a creer el cuento. ¿Qué puedo tener de bacán? Nada. Absolutamente nada. Pablo aquí nos muestra esa realidad.
Permanentemente me ha tocado estar hablando del Señor hace 2 semanas atrás y hablando mucho de la vulnerabilidad. Se los toqué en el último mensaje que le dije. Pero a los pastores el otro día me tocó predicarles y les prediqué de la vulnerabilidad. Pablo está compartiendo aquí algo tan simple como un itinerario de viaje. Y uno dice, y Pablo está dando un itinerario de viaje, ¿y esto qué sirve mucho? Pero encontramos riqueza. Pablo está hablando del proyecto misionero que él tiene, de cómo él va a llegar a diferentes rincones. Y él dice, yo quiero llegar a España, a lo más lejos del mundo conocido en ese tiempo, donde se podía llegar. Ese era el motor que tenía Pablo. ¿Dónde estaba España? Al otro lado. Y nosotros miramos el pasaje de la Biblia que estamos leyendo y nos tenemos que dar cuenta que contiene muchas más cosas de lo que ve la superficie. Pero eso hay que hacerlo estudiando. Pablo primero está compartiendo un itinerario de viaje inspirado por el Espíritu Santo. Mira qué hermoso. Qué hermoso que justo llegó, ¿cierto?, nuestra cantante. Y tiene preparado un itinerario de viaje, así como hace poco fue a un itinerario de viaje. Y la gente entendió otras cosas y bendito sea el Señor que eso le ha traído mayor desarrollo en su carrera y así. Pero es un itinerario de viaje. Pero había algo más profundo que Dios tenía preparado. Es hermoso cuando ocurre eso. Nosotros permanentemente, por años, salíamos de vacaciones y cuando llegábamos a un lugar, Dios nos sorprendía, conocíamos gente. Tenemos un montón de testimonios para contar de cosas increíbles que Dios hacía dentro de unas vacaciones, de un itinerario de viaje. Ahora, este itinerario no era unas vacaciones, era un viaje misionero. Pero si yo digo, ¿qué tiene este itinerario? ¿Qué tiene este plan de viaje que tiene Pablo? Tiene cosas maravillosas. Porque acuérdese que toda la carta de Romanos es para la iglesia. Es hecha para los gentiles, para los que no son judíos. Y está llena de beneficios. Está llena de bendiciones. Toda la carta. Entonces, nosotros encontramos una cosa fundamental en todo esto que muestra Pablo, que es lo que significa vivir impulsados, energizados, propulsados, movidos por el evangelio glorioso de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Comenzamos a ver que Pablo aquí está mostrándonos que lo mueve el Señor. Por eso hemos titulado el mensaje como una vida impulsada por el Señor, una vida. Y yo te desafío a que comiences a ver que desde el día que tú llegaste al Señor, empezaron impulsos nuevos dentro de ti. Impulsos nuevos. Empezaron a pasar cosas nuevas. Algo pasa y Dios comienza a impulsarte. Y a veces cosas que tú querías lograr, las logras. Y ahora ya no te llena. Oh, tanto que quise tener eso y ahora ya está ahí. Porque hoy día hay un impulso que te lleva a amar no solo a Dios, sino al prójimo. Entonces, vamos a ir analizando este itinerario en 2 partes y hoy día vamos a ver solamente la parte 1. El primero, Pablo se va a desviar a Jerusalén con el plan, después de ir a Jerusalén, ir a visitar Roma y luego España. Verso 22 dice: una vez más, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora no quedando, atento a eso, no quedando ya más lugar en mí en estas regiones, o sea, no tengo nada más que hacer aquí, cambiemos esa frase, no tengo nada más que hacer aquí, y puesto que por muchos años he tenido el gran deseo de ir a vosotros, a Roma, cuando vaya a España los voy a ir a ver. Entonces, si uno quiere entender bien este concepto del itinerario de viaje, tiene que irse al capítulo 1, cuando comenzamos a estudiar Romanos. Y ahí usted se va a dar cuenta de algo hermoso. Romanos 1:11 dice: y no quiero que ignoréis, hermanos, que
con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, para ir a verles. Y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como de los demás gentiles. Pablo dice, yo he hecho planes. Cuando todo estaba prácticamente listo, algo me impidió ir a verlos. Ahora la pregunta es, ¿qué le impedía a Pablo esta visita tan anhelada, esto que él tanto quería que hablaba en el capítulo 1? Bueno, llegamos al capítulo 15 y vemos que lo que le había impedido que Pablo visitara a estos creyentes en Roma era la estrategia misionera que Pablo tenía para predicar el evangelio, escúchalo bien, en aquellos lugares donde Cristo no era conocido. Entonces, vemos el versículo 20 y dice, y de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. Se une el capítulo 1, al principio de Romanos, con el capítulo 15. ¿Por qué él no podía ir? Porque él tenía que predicar el evangelio a los que no conocían al Señor. Entonces, él iba a ir, hoy apareció un grupo de gente, Pablo, necesitamos que tú ores por nosotros, que nos vayas a ver, que nos enseñan. Ahí va Pablo. Iba de nuevo y Pablo, ¿sabe qué? Pero llegó un momento, usted vio recién, que Pablo dice, yo ya llené el cartón, tengo cartón lleno aquí, tengo que ir a jugar a la lotería a otro lado y ahí los voy a ir a ver. Pablo había escogido la parte más difícil y complicada que las iglesias hoy día no quieren elegir. Predicar el evangelio donde no se ha predicado. Y entendamos algo fundamental. No estoy hablando solamente de lugares físicos. Porque usted dice, pastor, entonces vamos a buscar ir a hacer misiones. Los lugares más alejados de Chile, usted por ejemplo se va a la isla de Chiloé y va a encontrar iglesia evangélica en toda la isla, ¿cierto? Toda la isla. Porque esos lugares son lugares donde todos los misioneros vienen de otras partes del mundo. Y claro, dice hasta que el fin del mundo sea predicado, y ahí está ahí en la cola del mundo, entonces te vaya a predicar para allá. Van los misioneros. Pero ¿qué pasa en las casas de tus vecinos, donde nunca se le ha mostrado el verdadero Cristo? ¿Qué pasa con la misión urbana? ¿Qué pasa con tu mensaje en lugares donde no se ha mostrado el verdadero Cristo? ¿Sabe cuánta gente hoy día, porque yo lo quiero llevar a mi contexto como pastor de acá, cuánta gente hoy día está dañada por el evangelio mal enseñado y mal predicado? ¿Sabe cuántos cristianos dicen, yo amo al Señor, pero no estoy ni ahí con la iglesia? Y Dios dice, si no estáis ni ahí con mi novia, no estáis ni ahí conmigo. Ah, no, porque yo te amo. Sí, pero di ahí a mi novia. Cuidado. Entonces, nosotros que conocemos un evangelio puro, somos los encargados de hacer esta pega aquí. Bendito sea el Señor. No sé si usted ha visto los videos que ha subido la pastora Pauli cuando andaba en Uganda, llena de niños, ¿cierto? Con misioneros, gringos y toda la onda. Bendito sea el Señor, que alguien de nosotros estaba ahí predicando el evangelio. Pero si yo, que soy un ministro de Dios, me voy a predicar para allá, hoy día no habría culto. Entonces, yo me tengo que quedar predicando el evangelio aquí, para que usted predique el evangelio donde a usted le corresponde. Y todos tenemos un área de influencia donde predicar el evangelio. Pablo estaba dedicado en cuerpo y alma a cumplir la misión de predicar el evangelio donde no se ha predicado. No, pastor, pero en todo Quilpué se ha predicado el evangelio, en todo Villa Alemana, en todas las esquinas, los hermanos pentecostales están ahí. Sí, amado mío, pero si no se trata de predicar el evangelio, tenemos que mostrar el verdadero Cristo, aleluya. Pablo les dice, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, es decir, hasta lo que hoy se conoce como los Balcanes, ¿verdad? Al sureste de Europa,
he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Prediqué en todos los rincones. Me dediqué por años a predicar en todas partes. Pablo se había dedicado a establecer iglesias en todas las grandes ciudades comprendidas en un territorio que cubre más de 2.700 kilómetros. Y no tenía jet privado, ni helicóptero, ni un buen auto como usted. En auto tampoco es problema 2.700 kilómetros, en un buen tiempo. No, pues era otra realidad. Mire las estrategias que Pablo tuvo que ocupar para predicar en Éfeso, se acuerda, en Listra y todo eso que él cuenta. Pero él cumplió su pega, cumplió su trabajo y dijo: ya prediqué en todo rincón. La pregunta es: ¿usted puede decir eso? ¿Se da cuenta cómo un trozo de la Biblia tan simple tiene tanta profundidad? Pastor, yo no puedo decir eso. Entonces hay un problema de propulsión. Hay un problema de propulsión. Yo he andado predicando en San Antonio, en el Tabo, en el Quisco, en todo Viña, en los cerros de Valparaíso. He hecho campaña, he ido a Quintero, fui a Matador Posesión, a la Cueva del Brujo, unas locuras que hacíamos en esos años. En Olmué, cantando, predicando en la Plaza de los Caballos. Algunos de ustedes estuvieron conmigo ahí en esa. Y puedo decir, en toda la región que Dios me puso, he predicado el Evangelio. Bendito sea el Señor. Ahora, usted lo puede decir. Usted lo puede decir. Quizás su región es más chiquitita y usted sabe cuál es, pero está en deuda. Ya vamos a hablar del tema de la deuda. Y no con Dios. Y eso lo voy a recalcar todo el rato cuando toquemos eso. Como en Roma ya había una iglesia establecida, Pablo había tomado la decisión de postergar su viaje porque había un montón de cristianos ya. Entonces él decía: yo voy a predicar donde falte y dejo a los romanos que ya están armaditos. Bendito sea el Señor. Él se dedicó a sembrar iglesias en todo el Mediterráneo. Ahora Pablo estaba listo para irse hasta el borde de la frontera occidental del Imperio Romano que llegaba hasta la península ibérica, España. Pablo quiere llegar a España y le está diciendo a estos hermanos: voy a pasar a verlo. Pero ahora no quedando ya más lugar en mí para estas regiones, se lo leí delante, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros. Así que cuando vaya a España los voy a ir a ver. ¿Y sabe por qué los voy a ir a ver? Porque ya no me quedan más lugares que predicar acá. Pero en mi viaje a España yo los voy a pasar a ver. Y en mi propósito de fundar iglesias, yo necesito recursos. Necesito recursos. Entonces nos vamos con otro punto importante. Aquí se habla mucho de las ofrendas. Cualquiera diría que Pablo ya había hecho suficiente. Cualquiera hubiera dicho: yo creo que Pablo debería retirarse, debería ir a descansar. Yo estoy muy cercano a la carrera del pastor Marcos Barrientos y él sufrió mucho en el tiempo de la pandemia, no de COVID, sino que tuvo un problema a la vejiga y 3 operaciones, estuvo muy mal, después estuvo con crisis de pánico igual que yo y las mismas cosas. De hecho siempre escribimos y problemas legales y un montón de cosas. Despidió a todos los músicos de la banda. Todos se fueron para la casa. Por años habían estado con él. Y él puso a un pastor ejecutivo, lo dejó a cargo de la iglesia de Dallas. Y dijo: atrás sin golpe, se fue para el rincón. Y ahora sacó una canción que se llama Yo sé. Escúchela. Yo sé. Y dice: voy a cantar y voy a cantar y voy a cantar. Y yo le decía: pastor, estoy feliz porque usted vuelve a cantar. Usted vuelve a cantar. Ahora Pablo, nosotros podríamos haber hecho exactamente lo mismo. Pero así como el pastor Marcos Barrientos tiene un motor que de repente ¡ram! Sale. Y usted lo hubiera visto en la última conferencia. El único loco que andaba corriendo, en serio, véalo, está en internet.
El escenario es del porte de la iglesia. Corría para allá, corría para acá, corría. Pero ¿cómo este hombre estuvo tan enfermo? Había colgado los botines, ahora corriendo y cantando. Eso no es fácil. Porque hay un motor. Pablo tenía el mismo motor. Pablo no tenía ni las ganas de decir, no, me voy a quedar en la casa. Él lo que quería era predicar allá en España, porque ahí había que fundar más iglesias. Mire, Pablo era movido por su deseo, su anhelo, y si quiere llamarse ambición de llevar el evangelio de Cristo donde no se haya predicado. Bendito sea el Señor. En este tiempo Pablo debe haber tenido cerca entre 53 a 55 años. Él ya había vivido, usted ha escuchado que ya Pablo tenía su currículum, 40 azotes menos uno, todas estas veces, apedreado, casi muerto, naufragio, de todo. ¿Sabéis qué, Pablito? Hay hecho harta pega. Jubílate, jubílate. Sin embargo, lo que buscaba Pablo es que hubiera más como él que adoraran y glorificaran al Cordero de Dios. Y gracias a ese motor, hoy día estamos nosotros, de gente obediente, que se dejó mover por ese motor. Ese motor mantenía en movimiento la vida de Pablo. Ese motor lo llevó a salir de su zona de confort, lo llevó a salir de su comodidad. ¿Para qué? Para dar de gracia lo que había recibido de gracia. Aleluya. Eran viajes peligrosos. No es como ahora que usted dice, se sube al avión, ay, si se cae el avión, y le dicen, oye, chocan autos todos los días y los aviones no se caen. Sí, pero la turbulencia, no, pero que aquí, no, pero que allá. Mire lo que pasaba en el avión de Pablo, 2 Corintios 11. Peligros de ríos peligrosos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, los judíos, que también lo querían matar, peligro de los gentiles también odiaban a Pablo, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchas noches de desvelo, en hambre, en sed y a menudo sin comida, con mucho frío y incluso con desnudez, es decir, con muy poca ropa. La pregunta es, ¿usted piensa que el trabajo de servir al Señor es un trabajo perfecto, ideal? No es así. No es así. Pero cuando tú tienes un motor no tienes nada que hacer. No hay nada que hacer. Pablo tenía una pasión que lo dominaba, que incluso él pudo entregar su vida hasta cuando se enfrentó a la muerte. Porque él sabía, escucha esto, sabía que debía proclamar la gloria de nuestro Salvador para salvación a los perdidos. Y sabía que debía edificar la iglesia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:10, yo todo lo soporto porque soy bacán. Yo todo lo soporto porque tengo fuerza de voluntad. Yo todo lo soporto, no dice así, dice yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto. ¿Por qué lo soporta? Por amor. Por amor. ¿Por qué Pablo soporta? Por amor. Este anhelo era una fuerza irresistible que lo impulsaba a seguir adelante predicando el evangelio. Nosotros vemos esto en el llamamiento de Jeremías. Jeremías le dice, me engañaste, me sedujiste con coloquios amorosos y me enamoré de ti. Y ahora voy a predicar porque te amo, Señor. Y me sacan la mugre y me echan a una cisterna con excremento. Ahí me tienen. Pablo nunca fue un legalista. Él sabía que había sido inmensamente favorecido de pura gracia. ¿Usted sabe eso? Que usted es una persona
favorecida de pura gracia? ¿Cuántas veces oramos, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo? Ore y dite, Ani, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dale un aplauso al Señor si se lo quieres dar. Ese era el combustible que mantenía en movimiento a Pablo para predicar el Evangelio, para cumplir su labor misionera. En el capítulo 1, Pablo se define como, y dice que esta carta es a los romanos, a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios, y dice así, yo a ellos soy deudor. Esto es súper importante, porque yo a usted le he enseñado de que a Dios no le debemos nada. Si alguien canta, soy deudor a ti, Señor, está equivocado. A Dios no le debemos nada. Nada. ¿Usted cree que yo le ando cobrando a mi hijo que ya tiene 25 años alguna cosa de la casa? A la Laurita que tiene 10 años, tampoco, porque son mis hijos. Y si yo siendo malo soy así con mis hijos, cuánto más el Padre que está en los cielos. No le debemos nada. Él quiere que tú entiendas que no le deben nada. Pastor, pero, Pablo está diciendo que soy deudor. Y que tengo que, si soy deudor hay que pagar la cuenta. Pablo nunca dice que él se ve como un deudor de Dios. Pablo no era un deudor de Dios, la tenía clara. Él dice, yo soy deudor a los griegos, a los no griegos, a los sabios, a los no sabios. ¿De qué soy deudor? De la gracia que yo recibí gratuitamente. Yo necesito que ellos reciban la misma gracia. ¿Sobre quién somos deudores? Sobre el que no conoce a Cristo. ¿Y qué andamos nosotros haciendo? Juzgando a la gente. No conoce a Cristo, impío, está endemoniado. No, esa persona es un gentil, un impío. A ellos le debemos dar lo que nosotros recibimos de gracia. Entendamos que el Evangelio no tiene nada que ver con lo que hemos recibido por años como iglesia en Chile. Cuando tú te ves a ti mismo como un miserable pecador que solo mereces condenación, que mereces el infierno, llegas a entender que Dios te miró con ojos de misericordia, que tuvo compasión de ti. En ese momento entiendes el pago de la sangre de Cristo, del Hijo de Dios. Y eso te debería mover como un motor a dar gracias de lo que recibiste de gracia. Y tú le das gracias al Señor. Esa es una cosa. Pero se prende un motor y ese motor te lleva a ser deudor de aquellos que no conocen al Señor. ¿O acaso pensamos que el resto de la gente no debe recibir la gracia que nosotros recibimos? ¿Sabe que hay mucha gente cristiana así? Y se malusa el versículo, no hay que darle perla a los cerdos. A Pablo lo apedrearon, estaba medio muerto, lo tiraron de la ciudad de Listra a la afuera, lo botaron, muérete ahí, porque no podía quedar el muerto dentro, si se iba a poner hediondo, ya lo mataron, iba agonizando, lo tiraron y vino la voz del Señor y dice, párate, entra de nuevo, allá tengo mucho pueblo, anda a predicar. ¿Con qué actitud fue Pablo? ¿Qué hizo? ¡Brum! Se echó a andar el motor y se levantó Pablo de nuevo y entró, ¿cierto? Ahí, que nadie lo vea, hasta que se recuperó bien, siguió predicando a Cristo y la ciudad se volvió al Señor. A veces nos sentimos orgullosos de lo que ahora somos como cristianos, como que si hubiéramos nacido en la perfección, como si nosotros fuéramos personas buenas y los que no son hijos del Señor son personas malas. Cuidado cuando nos podemos sentir superiores a los demás. Nunca te olvides que estabas muerto en delitos y pecados. Nunca.
Yo cuando era joven vivía otro evangelio, muy estructurado, muy condicional. Y recuerdo cómo yo juzgaba mucho a los líderes que yo tenía, porque ellos, como nos enseñaban, bajaban las marcas. Llegaban atrasados y nosotros, los de mi edad, éramos puros cabros y llegábamos temprano. Claro, los otros venían de la pega, tenían los niños, estaban llenos de problemas. En ese tiempo todos tenían autos viejos, los líderes, nosotros no, y quedaban en panas y montones de cosas de las vicisitudes de la vida, y uno juzgaba. Pero pasaron unos años, ahora yo estaba en los líderes, ahora yo bajaba las marcas y tenía a los jóvenes haciendo lo mismo conmigo. Y se producía una especie de orgullo, de decir, y de juicio sobre aquellos que no servían a Dios como yo. Eso se da mucho en la iglesia, cuando la iglesia presenta un evangelio condicional. Por eso es mucho más que una deuda moral que nosotros podemos tener con nuestros hermanos. Nosotros tenemos una deuda de amor, una deuda de entregar la gracia que Cristo nos dio. Y te voy a decir algo, no merecemos la gracia. La necesitamos y a veces ni siquiera la pedimos. Pero la recibimos y cuando la entendemos decimos, qué maravillosa es la gracia. Te quiero decir una cosa, esa maravillosa gracia te hace deudor. Te hace deudor. Cuando los jóvenes viven una vida al amparo de los papás, ¿cierto? Y ahí están, todo bien. Y llega un momento en que tienen que enfrentar la vida. Ahora sí me voy a comprar el celular que yo quiero. Y van al iPhone 15, ¡pum!, ¿cierto? Ah, pero vale muy caro. No, pero mira, si tú pagas 49.990, cada una vez al año lo vas a renovar y listo. Ah, qué bueno, no tengo que pagar el 1,5 millones que vale, voy a pagar 50 lucas. Pero ahora hay una deuda. Todos los meses tengo que tener las 50 luquitas. Y pasa el tiempo y le robaron el celular. Se quebró el celular. No sirve. Sale más caro repararlo que... Y la deuda está. Y hay que seguir pagando. Amados, somos deudores por haber recibido la gracia. Somos deudores de aquellos que no conocen a Cristo. No es que tengo que predicar. No es que yo necesito predicar. No. Es que yo tengo una deuda de amor. No lo entienda como una condición. Porque si no está el motor dentro de usted hay un problema. Yo debo comunicar ese maravilloso Salvador que he conocido porque tengo un motor. Yo quiero que tú participes de la misma bendición que yo he recibido, porque la gracia es lo más lindo que yo tengo. Y me gustaría que tú conocieras a ese Cristo. Así Pablo era movido a expresar el evangelio. Pablo se veía como un creyente igual que tú, igual que yo, pero estaba reaccionando a la gracia de Dios como cualquier creyente debiese reaccionar. Y esto es importante, reaccionar a la gracia de Dios. Mire, llama la atención cómo Pablo menciona un itinerario de viaje y este plan que Pablo estaba revelando, donde, como le decía, lo escribe en Corintios. Él dice, quiero ir primero a Jerusalén. Y cuando lo que llama la atención es la cantidad de kilómetros que había recorrido Pablo, pero ahora para llegar a España tenía que recorrer el doble de todos los años que había recorrido. 4.830 kilómetros. Entonces se supone que en este minuto que él ya había hecho un tremendo trabajo, ahora el motor lo estaba llevando a hacer un trabajo que es el doble. Sin embargo, Pablo
lo menciona de una forma súper humilde. Y ahí en la escritura que usted leyó está. Yo quiero que ustedes me ayuden a llegar a España. Pastor, no dice eso. Mire, el plan de Pablo es un plan de rescate, de llevar el evangelio, un plan heroico. Pero él se veía a sí mismo como un cristiano común y corriente, vulnerable como cualquiera de nosotros. Pablo deseaba ir a Roma y dice en el verso 23, pero ahora no quedando ya más lugar en estas regiones, puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros. ¿Qué quería hacer Pablo? Romanos 1:11, y me voy de nuevo al capítulo 1, para impartir algún don espiritual a fin de que ustedes sean confirmados. Pablo anhelaba ir a Roma para bendecir a los creyentes. Pero usted va al capítulo 1, por eso está entrelazado el 15 con el 1, y sigue diciendo Pablo en el verso 1:12, dice, cuando esté entre vosotros, nos vamos a confortar mutuamente. Pablo nunca era bacán. Pablo no se presentaba como, yo tengo la solución, lo que yo te voy a enseñar te va a cambiar la vida. No, él decía, vamos a compartir. Y lo que Dios te ha dado a ti, me va a edificar a mí. ¿Sabe lo maravilloso para mí? Y yo siempre lo digo donde voy, es sentarme ahí y que las personas que prediquen de acá me edifiquen. Que las personas que prediquen me enseñen. Bendito sea el Señor. Para mí es maravilloso en mi iglesia. Yo me crié donde solo el pastor predicaba y él estaba mientras estaba la alabanza y adoración en una oficina y salía a predicar. A él nadie le enseñaba. Qué maravilloso para mí es que yo aprenda. Y a veces de predicadores que están recién partiendo. Mire, Pablo no se veía a sí mismo como un súper cristiano. Pablo sabía que Jesucristo era el combustible que él tenía dentro del motor. Tenemos un motor, pero el combustible es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Pablo lo sabe, ahora usted lo sabe. Pablo anhelaba llegar a Roma para bendecir a los creyentes. ¿Para qué? Para ser bendecido por ellos. Así que cuando, el verso 29, y ahí estamos en el 15, así que cuando vaya a vosotros iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Pero esa bendición no era unilateral. Él quería entregar esa plenitud de bendición y sabía que de ellos iba a recibir algo. Nadie es autosuficiente como para vivir su vida cristiana independiente de los demás. Por eso no existe un cristiano real y verdadero que no pertenezca a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Puede estar pasando un proceso, bien, no hay problema. Pero una persona que conscientemente dice, Dios sí, la iglesia no. ¿Quién conoce a Gandhi por aquí? ¿Ha escuchado hablar de Gandhi? A Gandhi le predicaron el evangelio, un tipo sabio de la India. Le predicaron el evangelio y Gandhi dijo así, me gusta Cristo, pero no los cristianos, no me gusta la iglesia. Podría haber sido un buen cristiano, le gustó Cristo, pero no la iglesia. La razón por la que Cristo te puso en su iglesia es para que puedas ser de bendición a otros, mientras otros son de bendición para ti. Y si yo lo entiendo, voy a estar en la misma sintonía que el apóstol Pablo. Nos necesitamos mutuamente. Y esa es la razón por que Pablo está compartiendo su itinerario de viaje. ¿Para qué? Para que estos romanos se involucren en el proyecto misionero que él tiene. Él dice, yo no puedo hacer esto solo. Él no era el superapóstol Pablo. Él dice, iré a vosotros para que me ayudéis a continuar hacia España. Para que me ayuden a continuar hacia España. Y la palabra que se usa aquí se traduce como, es un término técnico del primer siglo, y es una colaboración misionera. Él les dice, yo necesito que ustedes me ayuden económicamente con vuestras ofrendas, porque este proyecto no lo puedo hacer solo.
Necesito, después le dice, no solo la colaboración económica. El verso 30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, que me ayuden orando por mí. Aquí en la iglesia, nuestra hermana Cristel fue movida a impulsar un grupo de 3 varones, 3 mujeres, semana por semana, con motivos específicos de oración. Yo necesito que toda la iglesia ore por mí. Me pasa una, me pasa otra, me pasa una, me pasa otra, me pasa una, me pasa otra. Usted tiene una vida a lo mejor tranquila. Yo no. El diablo me quiere hacer caer. El diablo me quiere verme en el piso. Y pasa una, y pasa otra, y pasa una, y pasa otra. Si no, cuando quiera nos sentamos y yo le digo, esta semana esto me ha pasado. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Hoy día andaba haciendo un poder para el abogado urgente, porque había unas notificaciones, embargos, cuestiones. Imagínense los nervios apretados. Y el viernes me abrieron el auto y me robaron un montón de cosas. Y así. Pero ¿qué pasa si usted ora por su pastor? ¿Usted cree que va a haber un escudo alrededor de él? Pongámonos las pilas. De verdad yo se los pido. Pablo dice, oren por mí. Yo les digo, por favor, oren por mí. Oren por mí. Lo necesito. Necesito la oración. No le he ganado a nadie. Y Pablo está en la misma parada que yo. Oren por mí. Ninguna iglesia debe desentenderse de los, escúchelo bien, propósitos y misiones que Dios da. Y yo estoy trabajando sobre una misión que Dios da. Dios está abriendo una brecha en la capacitación de la iglesia de forma adecuada. Estamos armando un grupo hermoso para desarrollar un curso que vamos a hacer que se va a llamar Consejería. ¿Cuánto era? No es efectiva, otro nombre. Asertiva, ¿cierto? Asertiva. ¿Sabe que eso mueve el piso? Eso mueve el piso. Yo ayer estaba con 3 hombres de Dios del Olimpo, magíster, tipos que están a autoridad a nivel nacional, y uno de ellos estaba pasando una situación súper difícil. Teníamos que ir a almorzar juntos, y yo voy a salir a almorzar. Mi esposa me llama y me dice, me mandaron a hacer exámenes de urgencia, la situación es grave. ¿Saben qué? Oren por mí, a mis compañeros. No puedo ir a almorzar, me pasa este problema. Y ahí andaba con la pastora haciendo exámenes hasta las 5 de la tarde. Cuando terminó todo, les dije, faltan otros exámenes mañana. La situación no es sencilla. O sea, es una, es otra, es una, es otra. Yo no soy ni una víctima, por favor. Yo necesito oración, eso quiero decirles. Necesito oración, mucha oración. Mi esposa necesita mucha oración. Dios está haciendo cosas grandes. ¿Y qué lo llamo y me dicen, pero falta el cafecito, me dicen. Habían ido al buffet del casino, pero faltaba el cafecito. Querían estar conmigo. Eso me estaban diciendo. Vénganse para la casa y ahí estamos. Porque había uno de ellos que había que levantarle los brazos. Y ahí estuvimos hasta como las 10:30 de la noche. Y terminamos orando por él. Un tipo importantísimo. Un hombre de Dios de años. Orando por él, bendiciéndolo, sosteniéndole los brazos. Porque somos vulnerables. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nuestra reacción es salir a defendernos, pero de repente te encuentras con, ¿qué pasa si sales al patio de tu casa? Como ha pasado por aquí, y hay un puma en el patio. No voy a decirle, sale de aquí, porquería. ¿O sí? No, si cerráis la puerta y llamáis a alguien que venga desde afuera. Bueno, así anda el diablo,
Tratando de... Entonces, la protección solo la da Cristo. Pablo dice, yo quiero que Cristo sea conocido, amado, alabado por toda la gente, de toda lengua, tribu y nación. Y Dios nos ha llamado a nosotros, escúchalo bien, nos ha llamado a nosotros a desarrollar un proyecto en esta ciudad, con los cristianos de esta ciudad, pero en un minuto podemos impactar a todo nuestro país y a cristianos de otras partes por las comunicaciones. Trabajemos sobre esto. Si tú eres cristiano, si tú has conocido al hermoso Salvador que se revela en el Evangelio, en las Escrituras, debes tener ese anhelo como cristiano que todos conozcan a Jesucristo. ¿Sí? ¿Están cansados? Lo entiendo, es tarde. ¿Y sabes qué es lo que produce en nosotros ese anhelo de que Cristo sea conocido? Solamente haber conocido la misericordia de Dios. ¿Se acuerda? Al que más le perdonaron, más, el fariseo y el publicano, al que más se le perdona, más ama, ¿cierto? Romanos 12:1, ruego por la misericordia de Dios, acuérdense. Thomas Watson decía que Cristo saltó al océano de la ira del Padre para salvar a su esposa de morir ahogada. Qué hermosa frase, así valoro. El Señor se tiró al océano para salvar a su esposa. ¿Cuál era el océano? La ira del Padre. Imagínense un mar de lava, como dicen ahora, como nos ven los monos, los niños, o los videos que salen en YouTube, todo en lava. Se tiró al mar de lava para salvarnos a nosotros. La pregunta es, ¿tú te visualizas como la novia, como la esposa de Cristo? Quiero cerrar con estos puntos. ¿Qué tanto te asombra todavía el amor de Cristo? ¿Qué tanto te asombra? ¿O te has acostumbrado? ¿O es algo trivial? ¿O es algo que, sí, bien, sí? Mire, una vez un joven estudiante, y si usted quiere, hay tipos que son extraordinarios en la teología. Uno dice, sí, Calvino, Lutero. Hay un tipo que es uno de los mejores y es contemporáneo, se llama Karl Barth. Este señor Karl Barth, usted va a ver las fotos que hay de él, siempre lo va a ver sonriendo. Y un día un joven estudiante le preguntó si pudiera resumir lo que fue lo más importante sobre la vida y obra suya, sobre su teología y sobre todo lo que usted ha presentado. ¿Qué nos podría dar? ¿Qué es lo más relevante? Karl Barth dijo, se puso a reír y dijo, te lo voy a contestar así. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Un tipo, pero de los 5 teólogos más influyentes que han existido en todos los tiempos está Karl Barth. Y el tipo dice, con todo lo que yo sé, no hay nada más grandioso de haber entendido que Cristo me ama. ¿Sabe cuántos cristianos se sientan en esas sillas negras con indignidad y se van de aquí el día domingo con indignidad? Porque no han entendido que Cristo les ama. No han entendido la gran misericordia que es el motor que nos mueve y nos impulsa para servir a Dios. Dice, el amor de Dios nos constriñe. 2 Corintios 5:14 dice, si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Amado, entender la gracia es cierto, no se puede entender. Pero lo poquito que entendamos tiene que ser el motor que nos mueva a servir a Dios con todo. Y eso incluye la predicación a los perdidos. Eso incluye la deuda que tenemos con los perdidos. Amén. Yo sé que ha sido largo, esto es profundo. Estábamos hablando de un itinerario de viaje, pero se nos movió el piso al Señor. Tenemos deuda con los que no conocen al Señor. Hay
Hay varios métodos evangelísticos que nosotros estuvimos hablando aquí en un taller que se hicieron con los jóvenes. Ahora es momento de poder, sin ningún problema, usar esos métodos. Incluso hay un método invitacional. Alguien que es corto, que invita a otra gente y los trae a la iglesia. Y en la iglesia tiene que haber gente preparada, y los vamos preparando a ustedes para que usted los reciba, ore por ellos, saque esa indignidad, le muestre el verdadero Cristo y entiendan que Cristo les ama. Pero para eso usted debe entender que lo más grande, no hay nada más grande que entender que Cristo nos ama. Amado, entiéndalo. Pero es que yo lo asimilo. No, si es lo más grande que hay.